Muchas gracias, Santiago, y muchas gracias, Red Hat, por esta oportunidad de venir a representar a mi empresa, ExxonMobil. ¿Alguno de ustedes sabe qué es ExxonMobil? ¿Qué hace? ¿Ninguno? Estamos mal. Bueno, vengo en representación del team. Mi team es Rubén, Hernán, que vienen a acompañarme hoy a hacerme un poco el aguante. ExxonMobil es una empresa petrolera privada, una de las más grandes del mundo, 350 billones de dólares de revenue anual. Como nos gusta decir, proveemos la demanda de energía y tenemos un montón de productos que vendemos para hacer la vida más fácil a la gente. Como bien dijo Santiago, como gran empresa tendríamos un montón de aplicaciones, un montón de servidores, aplicaciones legacy gigantes que ocupaban varios data centers, y estas aplicaciones empezaron a refactorizarse, a rediseñarse por parte de los developers, por parte de los vendors, por parte de los grupos de trabajo y de los equipos, y no tenían una plataforma donde hostearla, donde poner estas aplicaciones que ahora iban a ser containerizadas. Y entonces todos esos esfuerzos se iban a perder. Y ahí fue donde empezamos y dijimos, necesitamos una plataforma centralizada para darle apoyo a estos proyectos. Si no, se perdía todo el esfuerzo de nuestros developers. Mientras me escuchan, les voy a pedir que sepan que como empresa petrolera, uno de nuestros eslogans es Nobody Gets Hurt, que es nadie sale herido. En este caso, en sistemas informáticos nos gusta hacer sistemas escalables, seguros, pero seguros. La seguridad para nosotros es primero, tanto la seguridad personal como la seguridad informática. Hoy les vengo a hablar de 3 cosas. Una de ellas es cómo enfrentamos al principio este desafío, luego cómo fue nuestra historia y cómo recorrimos ese camino, qué puertas vimos, qué puertas no nos sirvieron, y de último, cómo estamos hoy. Entonces empezamos este camino con una premisa básica: teníamos que modernizar y a la vez eso que eligiéramos teníamos que operarlo, y a la vez pensando a futuro de irnos a la nube en algún momento y optimizar nuestra plataforma en cuestiones de costo, de manejo, cómo íbamos a manejar. Sabíamos que era un reto muy, muy grande. Primero me presento, Jafet Sánchez, soy el ingeniero electrónico, tengo un máster, un par de certificaciones de Red Hat, de Azure, y hoy en día soy el System Architect para mi team, que se llama Container Platform. Entonces, cuando empezamos a elegir, dijimos centralizado. ¿Por qué centralizado? Entonces, una de las cosas que vimos es, primero, que si metíamos a todos los developers en algo centralizado, podíamos decirles qué seguridad iban a tener. También teníamos que hacer todo lo que era el Risk Assessment, que para nosotros es un sistema de riesgo donde un montón de cybersecurity especialistas nos hacen preguntas, nos dicen, ya pensaron en esto, ya pensaron en esto otro. Y ahí determinamos, bueno, no podemos dejarlos a todos en Kubernetes básico, en open source, porque onda que es medio complicado empezar a ver la seguridad en cada uno de esos clústeres. Teníamos que ser un solo clúster. Luego era reducir la barrera de entrada. No era lo mismo entrar, no sé, hoy en día a un clúster de OpenShift donde podemos tener la autenticación, la autorización y todo cómo entran los developers al clúster, que decirles, no, ándate a Azure, hace un clúster de Kubernetes, tenés que crear esto, tenés que ponerle esta seguridad, tenés que ponerle esto otro. No, ya era todo para ellos. Luego también bajo costo. Si tenés una plataforma descentralizada donde vas a tener un clúster de Kubernetes para cada aplicación, se te van los costos muy arriba. Cada clúster de Kubernetes tiene que tener el control plane. En cambio, si tenés un solo clúster de OpenShift, solo tenés un solo control plane. Y también nuestros customers veían que era siempre igual.
No que uno tenía un frontend, otro tenía otro tenía que ir a Azure, otro tenía que ir a AWS. También encontramos limitantes en el producto. ¿Por qué? Porque los customers tenían menos control. Entonces, aquel que estaba acostumbrado a KS o Azure Kubernetes, era como que, no, ahora me vas a encerrar en este acceso. No, no quiero. Quiero tener la libertad que tenía antes. Y otros casos tampoco no nos hacían... habían ciertos casos de uso que no encajaban, no sé. Aplicaciones que eran muy grandes o aplicaciones que por ahí ya estaban en la nube, en una nube desconectada y tenían acceso a una Cosmos DB, digamos, y no podían después yo encerrarlos en un clúster y después no tenían acceso. También, si ven el skill gaps, tener profesionales que tuvieran estos skills era muy difícil encontrarlos en el mercado. Y la complejidad, que eso nos dimos cuenta de un poco después, que nuestros clústeres empezaron a crecer y ya no era lo mismo manejar un clúster con 80 workers, con más de 400 namespaces, ya era un desafío para nosotros. Pero creemos que para la mayoría de los casos, la opción de centralizado es la mejor. Y ahí encontramos a OpenShift. ¿Y por qué OpenShift? Levante la mano a alguien que no le guste OpenShift en esta sala. No, Santiago no tenía que anotar. No hay ninguno. Primero, porque los clústeres pueden correr en cualquier parte. Entonces, aunque nosotros empezamos nuestro camino en nuestro data center, también siempre teníamos un horizonte más allá, que era irnos a la nube. Y OpenShift nos daba esa promesa, que lo podíamos instalar en cualquier parte. Y en este tipo de foros hemos visto hasta un OpenShift en un drum haciendo una cosa en específico, pero no está extraído el tema de tu plataforma. Vos podés tener servidores de cualquier vendor, vos podés operar en la nube, podés tener esos clústeres donde vos querás prácticamente. Lo otro es que mejoraba la experiencia de nuestros developers. Y era algo muy importante para nosotros, porque ya nuestros developers en aquel entonces, cuando empezamos, usaban Jenkins, más adelante empezaron a utilizar OpenShift Pipelines, OpenShift GitOps con Argo CD, nosotros mismos empezamos a utilizarlo, y más recientemente con la incorporación de DevSpace, que le va a hacer la vida mucho más fácil a nuestros desarrolladores. Lo otro, les hablé del tema de vendor. El tema de vendor es cada día se hace más importante. ¿Por qué? Porque cada día los vendors rediseñan sus aplicaciones y se van a container. Y cuando ves el manual de los vendors, dice cómo instalar en una virtual machine, cómo instalar en Docker. Y después dice cómo instalar en OpenShift. Y eso es importante para nosotros. Tener este respaldo de los vendors que nosotros les compramos aplicaciones. Y, no menos importante, OpenShift entraba en nuestro mindset de seguridad. Que tuviera SE Linux enforcing todos los nodos por default es un check para nosotros. Todo lo que es SCC, que los containers no puedan correr como root, es un check grandísimo para nosotros. Y eso hizo que pudiéramos escoger OpenShift como nuestra plataforma. Y aquí empieza un poco la historia. 2018, primer clúster de producción en nuestro Houston Data Center, OpenShift 3, fue como que boom, empezamos con OpenShift. Ahí empezamos y empezamos con la primera premisa de que todo tenía que estar en nuestro data center, todo bien cuidado, todo bien securizado, no teníamos acceso a internet, si alguien tenía que acceder a internet por algo, tenía que pedir un port opening request, que es un puerto para que pueda salir, y si no, no. Pero lo más importante fue que habilitamos que nuestros desarrolladores tuvieran una plataforma donde poner sus containers.
Y ahí empezó ese clúster a crecer y a crecer. Tenemos casos de uso que fueron muy buenos, como Enterprise Search, API Platform y la parte de trading. Entonces ya en nuestro clúster estábamos manejando dinero. No se podía caer ese clúster, porque si no, cuando se caía nos abrían un major incident porque la compañía estaba perdiendo dinero. Y Enterprise Search es nuestro Google interno, donde podíamos buscar cosas dentro de la empresa. Y a veces también era una aplicación súper crítica, se caía y a los 2 minutos alguien saltaba, no puedo buscar, ¿qué pasa? La verdad que para ese tiempo tener estos clientes era muy bueno. Pero hubo otros casos, no sé, de gente que quería migrar su aplicación tal como estaba en on-prem, simplemente la metían en un contenedor y venía. Y te pedían unas cuotas gigantes de, no sé, quiero una cuota de mi namespace de 32 GB de RAM y 37 CPU. Y yo les decía, no necesitas un container, necesitas una VM. No nos hacía clic, pero te lo justificaban y a la final teníamos que ir a proveerles ese espacio. Y ahí vimos cómo empezó a crecer el clúster, empezó a crecer, a crecer, a crecer, y nosotros los analistas de infraestructura empezamos a sufrir, a meter más nodos, a deployar estos nuevos nodos, tanto en un data center, y a solo un año tuvimos que expandirnos. El negocio empezó a pedirnos más clúster de producción, en este caso en nuestro otro data center principal que es Dallas, y en Asia Pacífico. En nuestro caso específico lo hicimos en Singapur. Bajo la idea todo on-prem. Aquí no los voy a fastidiar con diagramas y con diagramas de arquitectura, simplemente 3 master, 3 nodos de infraestructura y los workers necesarios para correr todos los workloads. Algo distinto que sí tenía esta arquitectura al principio era que todos los repositorios tenían que ser internos. Y usamos un producto que se llama Nexus. Con Nexus, alguien que quería una imagen, un developer que quería una imagen, digamos, de Docker Hub o algo, tenía que pedirle a un team de seguridad, mire, quiere esta imagen de Docker Hub. Este team de seguridad empezaba a escanear toda la máquina, empezaba a escanear toda la imagen, perdón, en busca de vulnerabilidades o en busca de código malicioso. Nos dimos cuenta que hay mucho código malicioso por ahí afuera en Internet. Y lo otro es que también nos dimos cuenta que muchos containers, muchas imágenes minan Bitcoin para los demás. Así que no queríamos hacer rico a las demás. Así que eso también era una cosa que escaneábamos. Y luego que todo estuviera bien, por ahí tenía alguna vulnerabilidad que la podíamos fixear, lo publicábamos en Nexus y solo los usuarios, los developers, podían pushar esas imágenes del repositorio interno. Lo otro que teníamos distinto a la arquitectura original era un NetApp. Teníamos un NetApp para proveer storage al cluster. Y esto lo hacíamos conectándolo a cada uno de los workers con un operador que se llama Trident. Y Trident era el encargado de hablar con NetApp y proveerte los PV y los PVC a tu clúster de manera automática. Nosotros, el NetApp, solo le creábamos un volumen grande que se lo presentábamos a Trident y nos olvidábamos del resto. Otra cosa que empezó a suceder a partir del 2019 es que muchos teams nos pidieron el uso de GPU para entrenar sus modelos de Machine Learning. Ustedes dicen 2019, sí, desde el 2019 estamos entrenando modelos de Machine Learning en nuestra empresa, usando OpenShift también. Un desafío que tuvimos con los GPU fue que empezamos a delimitar la gente que podía utilizar los GPUs como tal. ¿Por qué? Porque si no, todo el mundo quería correr en el nodo donde estaba el GPU. Entonces empezamos a separar con Machine Config Controller, empezamos a separar quiénes podían utilizar unos nodos y quiénes podían utilizar otros. También fue el caso de API,
que ellos, por un tema de licenciamiento, nos pidieron a nosotros de que les diéramos unos nodos solamente a ellos. ¿Por qué? Porque si no venía MuleSoft y escaneaba y decía, no, tenés 80 servidores corriendo esto, cuando ellos en realidad usaban 2, 3 nodos, no más de eso. El clúster de Singapur lo hicimos porque nuestros clientes, estamos hablando del 2019, nuestros clientes de Asia-Pacífico se quejaban de la latencia que tenían las aplicaciones que estaban hosteadas en Estados Unidos y ellos las estaban consumiendo en Singapur, en Kuala Lumpur, en China, en Australia. Entonces fue un caso por latencia. Pero ahí empezamos también a poner nuestra visión. Y una de nuestra visión fue cómo hacer OpenShift más fácil para nosotros y para el usuario. ¿Por qué? Porque en ese entonces teníamos a alguien que quisiera utilizar OpenShift en ese entonces, nos enviaba un mail. Primero tenía que buscar el grupo que era, la persona que era, y nos enviaba un mail y nos decía que era un namespace. Después de esa comunicación le decía, sí, ¿de qué proyecto venís? ¿Cuánto necesitas de este pedacito de este clúster? ¿Cuál era tu cuota? ¿Qué usuario? Entonces ahí empezábamos en un ida y vuelta de mails que era súper demandante para nosotros como team, y empezamos a usar OpenShift para que hiciera nuestra vida más fácil. Empezamos a hostear una aplicación donde simplemente tenían que llenar algunos campos. Empezamos a escribir wikis para ellos también. Cómo obtener este acceso a OpenShift, qué grupos necesitaban, qué cuota necesitaban y cómo pedirlo. También nos dimos cuenta que teníamos que poner a un owner, a un responsable de cada uno de esos namespaces, porque nosotros éramos infraestructura, veíamos nuestra plataforma, iba en este entonces 400, 500 namespaces, no sabíamos de quién eran, no sabíamos qué proyecto, teníamos algunos proyectos que habíamos tenido interacción, pero el resto, sinceramente, no los conocíamos. Luego llega el 2021, ya va, 2019, 2021, me falta un slide. ¿No? Todos sabemos qué pasó el 2020, no lo voy a nombrar. 2020 no pasó. Llegamos al 2021. El 2021 les tengo para contar que fue nuestro primer barco insignia que tomó el camino hacia la nube y lo hicimos de vuelta de manera segura. Lo hicimos en Azure con un producto que se llama Arrow, que es Azure Red Hat OpenShift, y era un producto que ya estaba aprobado por Red Hat. 2021, este producto lo lanzó Red Hat en conjunto con Microsoft en el 2019, así que ya venían probándolo. Y una de las cosas que vimos de Arrow, primero que era OpenShift 4, y era como que, nosotros estábamos en OpenShift 3, OpenShift 4, ok, está bien, vamos a desarrollar esto. Otro que se juntó con la estrategia de la empresa de ir a la nube y ir con Azure. Entonces, acá vimos, esto más o menos la descripción de lo que es Arrow, donde Red Hat y Microsoft se encargaban todo de la parte de Kubernetes, de la parte de infraestructura, y nosotros éramos un team de infraestructura, y toda esa parte emocionante que teníamos de patchar los servidores, de patchar el firmware, de patchar los Linux e inclusive patchar OpenShift, toda esa parte simplemente mi team de infraestructura se la relegaba a Red Hat y Microsoft. Si lo vemos de alguna manera, mi equipo se multiplicó de la noche a la mañana con la ayuda de Red Hat y Microsoft. Y nosotros empezamos a tomar más un rol de consultores de estas aplicaciones, de ver cómo manejábamos todo el ecosistema de aplicaciones, cómo le ayudábamos a los teams de desarrollo a que se desarrollaran de la mejor manera posible utilizando las mejores prácticas. Esto fue en un inicio
para nosotros revolucionario. No teníamos que seguir deployando nuevos servidores en nuestro data center. No teníamos que comprar más servidores y en vez de comprar todos los servidores y hacer todo el trabajo para introducirlos en el clúster de OpenShift, simplemente pagábamos lo que usábamos en Microsoft. Te unificaba la factura, le pagabas solo a Microsoft, no le pagabas a Red Hat, ellos se encargaban. Pero aquí empezó el primer desafío, con una grandiosa oportunidad. Red Hat nos avisa que OpenShift 3 se muere. Fin de vida útil. End of life de OpenShift 3. ¿Y qué hacíamos nosotros? Teníamos en ese entonces 800 proyectos, 800 namespaces registrados en OpenShift 3, en nuestro data center. Y teníamos que migrarlos, bien fuera a la nube o a otro clúster de OpenShift 4 on-prem, porque no había manera de pasarse de OpenShift 3 a OpenShift 4. Y ahí fue como que nos frizamos, dijimos, no sabemos, ¿qué hacemos? Bueno, empecemos a hacer el OpenShift 4, el clúster de OpenShift 4. Una cosa que no les dije a mi team es que es Agile, y una de las cosas muy buenas de Agile que nos hizo muy, muy bien como equipo fue la infraestructura como código. Teníamos todo como código en OpenShift 3. OpenShift 4 cambiaba de manera tremenda. Y teníamos un montón de pipeline de Ansible, teníamos un montón de cosas que después no nos empezaron a servir. Pero nuestro primer clúster de OpenShift 4 lo hicimos utilizando código. Simplemente código en on-prem. Teníamos un rep. Encima del rep teníamos nuestras virtual machines. Encima de eso teníamos OpenShift. Y contratamos a Red Hat. Dijimos, no podemos esto. No sabemos cómo migrar un proyecto menos 800. Y con Red Hat aprendimos muchas cosas. Pero entre ellas les voy a nombrar que una de las cosas que nos enseñó Red Hat fue a cómo cuantificar la complejidad de cada uno de esos namespaces. No es lo mismo un namespace que tiene un solo pod con una sola conexión a un namespace que tiene una base de datos conectado acá, conectado allá, 20 conexiones a una base de datos on-prem que vive en otro lugar. Entonces, cuantificar eso fue grandioso para nosotros. Lo otro que nos enseñó Red Hat, o que nos dejó de enseñanza Red Hat, fue cómo planear después esa migración. Y entonces lo hicimos en batch, decidimos entre ambos equipos. Teníamos un equipo de Red Hat y un equipo interno, que no éramos muchos. Decidimos hacer 10 namespaces a la semana. Pero lo más importante que me llevo de Red Hat es cómo se comunicaban con los usuarios. Cómo se comunicaban con nuestros developers, las preguntas que les hacían las preguntas específicamente que nosotros necesitábamos. Hasta ese entonces les hablo, nosotros ni idea de nuestros customers. Nuestros customers estaban allí, no les hablábamos mucho, pero a partir de ese momento empezamos a hablar más con ellos. Y fue un transformador, porque si íbamos a la nube, nuestro team de infraestructura simplemente tiene que tomar el camino de developers. ¿Ok? Y llega el 2023. En el 2023 pasaron 3 cosas. Seguimos con migraciones, en este caso ya no una migración de un clúster a otro, sino una migración porque ya Rep se moría también, Red Hat Virtualization se moría, tuvimos que hacer otro clúster y ahí hicimos una migración de clúster a clúster hard, casi que pasamos todo de un clúster a otro, todo utilizando MTC, utilizando herramientas de NetApp para poder copiar toda la infraestructura de un lado a otro. Apagamos el data center por un fin de semana y en un fin de semana nos abocamos a hacer esta migración. Otro que pasó en el 2023 fue que creamos un clúster en la nube pública que llamamos Arrow Disconnected, porque estaba desconectado completamente de nuestra plataforma. Ahí no había seguridad. Ahí la única cosa es que no se pueden conectar a nada que tenga interno. Y es solo para proyectos que no necesitan
conexión a nada interno, no necesitan modificar nada interno, es solo para proyectos nuevos, innovadores, que van a estar de cara a Internet y que no necesitan ninguna integración con nuestra red corporativa. Pero lo más grande que pasó ese año es lo que dice acá, Rosa. Y no sé si saben, Red Hat OpenShift sobre AWS. En inglés, Red Hat OpenShift over AWS, algo así. Services on AWS. Pero, fácil en español, Red Hat OpenShift sobre AWS. Y el clúster de Rosa fue una petición del negocio. El negocio en este momento estaba transformando sus sistemas ERP, todo lo que tiene que ver de finanzas, ventas, compras, todos esos sistemas los estaban integrando y rediseñando por completo. Y una de las cosas que habilitó poder irnos a AWS es algo que tiene AWS, se llama Nitro, o Nitro en español, se escribe así, Nitro, como el nitro de los autos. No les voy a explicar mucho esto porque es un chip, básicamente es un chip que tiene AWS en sus servidores que encripta todas las capas del servidor, empezando desde la ROM hacia arriba, y encripta todas las comunicaciones entrantes y salientes. También nos asegura ese dispositivo de seguridad que ningún analista de AWS puede entrar en tu sistema operativo ni puede entrar a ver tus datos. Entonces, básicamente nombramos a Rosa o a esta área de AWS, la nombramos como un área privada, una extensión de nuestro data center, que podíamos considerar casi que era nuestro data center. Me muevo un poquito atrás, Aro estaba en una configuración norte-sur, con un firewall en el medio, y cada integración teníamos que pedir un POR para poder entrar a nuestra red corporativa. Rosa no teníamos problema. Y empezaron a migrar, a integrarse estos sistemas ERP, junto con Red Hat también, el equipo de API y el equipo de networking, diseñamos una aplicación basada en Open API que se llamó Native API, donde se migraron más de 300 API directamente de nuestro clúster de on-prem a la nube de Rosa. Y luego de eso también, en parte de todo este rediseño, fue lo que se llamó Self-Hosted API Gateway, junto con un Custom Network Ingress, que era todo, podíamos exponer esta API en Internet. Aquí sí los voy a aburrir, creo que no se ve mucho, ayer lo probamos y no se ve. Pero nada, este es nuestro clúster de Rosa. En nuestro clúster de Rosa lo que hicimos fue, aparte, un Network Load Balancer, donde ahí es que se hostean todas las aplicaciones de todas las API. Estas APIs tienen un dominio en específico, este dominio vuelve a cambiar acá en esta etapa, que es por donde entra donde se exponen a Internet, pero entran por acá. Cuando la conexión viene entrando, entra acá. Esto ahí dice DMZ. Tiene una parte norte, una parte sur, donde tiene una inspección, un firewall de inspección. Inspecciona todos esos paquetes que entran para no tener nada malicioso que entre o que salga. Y luego de eso se vuelve a hacer el cambio de dominio, de un dominio a otro dominio. Y acá se pusieron más de 300 API. Hoy estamos operando de esta manera. Hoy trading está operando de esta manera. Otro habilitador, no, aquí me voy a devolver, porque otro habilitador de esto, que ayer le comentaba a Sebastián Santiago. Ayer le comentaba a Santiago de que parte de este diseño de API fue un namespace por un API. Y fue como que, tienen que ir a nuestra paginita web, darle namespace 300 veces. No, le dimos acceso a nuestro clúster, a este proyecto, para que ellos en su pipeline pudieran crear su propio namespace con un naming convention, para que nosotros después en nuestro sistema de manejo pudiéramos saber cuántos y quién estaban usando esos namespaces. De Rosa aprendimos varias cosas, y este tampoco se ve mucho.
De Rosa aprendimos que esta línea azul acá es nuestra red corporativa. Esto es el data center de AWS, donde está el control plane. Ya no se llama más master, se llama control plane. Los nodos de infraestructura y los workers. Y tenemos un application load balancer. Y esto que está acá es Red Hat. Red Hat entra a nuestro clúster. Y preguntábamos qué tan seguro era eso, que la gente de Red Hat viniera a nuestro clúster. Está bien documentado. Se lo pudimos justificar a Red Hat. A Red Hat no, a nuestro equipo de Cybersecurity. Y luego otra cosa que hicimos, otra cosa que nos dimos cuenta fue el cambio de SDM a OVM. No sé si saben, pero los clústeres de OpenShift están migrando todo a OVM, o Open Virtual Network, y después de 4.16 no vamos a poder utilizar más SDM. Entonces, para resumir un poco, 2018 nuestro primer clúster, después la estrategia de irnos a la nube, y hoy en día estamos en esa área donde pasamos todo de on-prem a nuestras dos nubes, Aro y Rosa. Así se ve nuestro sistema hoy en día. Tenemos más de 1.500 namespaces, si le restamos los 300 de API son 1.200. Más de 200 personas que se hacen cargo de esos namespaces. On-prem tenemos en Houston y en Dallas, tenemos Rosa, tenemos Disconnect de Aro, hay 10 clústeres de producción en cada una de estas nubecitas que vemos ahí. Para mí es importante ver todo este camino, más allá del destino donde vamos. Pero el camino para mí es súper importante. Muchas puertas como OpenShift Virtualization no se dieron, pero aprendimos muchísimo haciendo un POC de OpenShift Virtualization. Pero de cada puerta aprendimos algo. Así que para ExxonMobil IT, las viejas maneras de trabajar no abren nuevas puertas. Y OpenShift nos abre un montón infinito de puertas todos los días. Muchas gracias.